Amigos, muy buenas tardes. Iniciamos con la información. Se dictaron medidas sustitutivas en la prisión preventiva que pesaba sobre el excontralor Pablo Celic en el conocido caso Las Torres. Nos trasladamos a esta hora hasta la Corte Nacional de Justicia con Daniela Valencia para conocer más detalles. Daniela, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor, adelante. Buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, un día después de que el excontralor Pablo Celic cumplió 65 años de edad, el tribunal conformado por los jueces Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva que pesaba sobre el excontralor desde el pasado 13 de abril. Se trata del arresto domiciliario, también la vigilancia policial permanente y el uso de dispositivo electrónico. Esto se dio por pedido de Fiscalía minutos después de que se instalara el cuarto día de audiencia de juicio en el conocido caso Las Torres. Escuchemos lo que dijo la defensa. Y lo positivo es de que nosotros no solicitamos, sino lo solicitó Fiscalía, y a este pedido se allanó tanto Procuraduría como Petroecuador, lo cual obviamente parece que estamos enderezando en algo el proceso, y efectivamente nosotros estábamos esperando la caducidad de la prisión preventiva, que es después de 2 días, inclusive se lo realizó sin que haya sido señalado día y hora para esta audiencia. Esto se trataría de una estrategia de la Fiscalía para evitar que caducara la prisión preventiva sobre el excontralor, pues esto se daría el 13 de abril. Llegado el caso, según se nos indicó, se habría podido pedir medidas sustitutivas que no tenían ningún tipo de vigilancia adicional, como la presentación periódica ante una autoridad competente. Sin embargo, la defensa de Pablo Celic aseguró que no se dará su libertad, su salida de la cárcel 4 de Quito de forma inmediata, pues se debe esperar una resolución en el proceso por cohecho que también se sigue y que estaría relacionado con el caso Las Torres. Es decir, Pablo Celic saldrá de la cárcel 4 de Quito a lo largo de esta semana. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. Una excelente tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. En menos de 24 horas, el ex vicepresidente Jorge Glass consiguió el habeas corpus que lo dejó en libertad. Él ahora está en su domicilio ubicado en la Vía de la Costa y ahí se encuentra Joana Ramos, quien nos cuenta más detalles. Hola, Joana, adelante. ¿Qué tal, Liz? Amigos en casa, muy buenas tardes. Cuando son exactamente la 1 de la tarde con 4 minutos, yo me encuentro en los exteriores de la urbanización, donde por disposición del juez Diego Moscoso, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, debe permanecer en este lugar. Y es que justamente un proceso, según varios expertos en el tema, es muy cuestionado debido a la celeridad con la que se efectuó. Veamos la siguiente nota. Viernes 8 de abril, 21 horas con 18 minutos. El secretario de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en la parroquia Manglar Alto convoca para las 22 horas audiencia para que se analice el pedido de habeas corpus a favor de Jorge Glass Espinel. 22 horas con 58 minutos. Ante la ausencia física o virtual de Glass, la diligencia se declara fallida y a las 0 horas con 19 minutos del sábado 9 de abril se convoca a una nueva audiencia, pero esta vez para las 11 del día. De forma virtual, la audiencia se instaló estando presente Glass, su defensa, su equipo médico, un representante del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, un representante de la Policía Nacional y un representante del Ministerio de Gobierno. Este es un evidente tema de una asociación ilícita. Acá planificaron la salida de Glass con la complicidad del director de la cárcel, que estuvo allí, y el representante, y no se opuso, y al contrario, prácticamente se allanó a la pretensión de la demandante. Y ese mismo día, antes de las 20 horas, el juez Diego Moscoso falló a favor de Glass al otorgarle el habeas corpus que le daría su inmediata libertad. Y así fue. Domingo, 11 horas con 30 minutos de la mañana, el ex vicepresidente de la República, sentenciado por asociación ilícita y cohecho, salió de la cárcel de Cotopaxi. Debe ser el habeas corpus más rápido en la historia del Ecuador, desde 1830. Es decir, nadie puede creer en este país que se presentó una demanda a las 11 de la noche y como por arte de magia, esto no es casualidad. Para el también constitucionalista Ramiro García, el proceso está cargado de vicios que lo hacen ilegal. De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 44, el juez competente para conocer las acciones de habeas corpus es el del lugar donde la persona está privada de libertad. Si no se conoce dónde está privado de libertad, sería el de su domicilio. En el caso de Glass, estaba privado de libertad en la Tacunga, Cotopaxi,
y su domicilio en Guayaquil, Guayas. Pero hay algo más que debe llamar la atención y es que, según García, se ha abierto la posibilidad para que cualquier persona pueda pedir un habeas corpus y que pueda conocerlo cualquier juez. En favor de cualquier privado de libertad que está en la cárcel que sea, y en base de eso modificar inclusive sentencias ejecutoriadas. Una justicia entonces selectiva. Esto sería impensable e inimaginable siquiera para el 99.99% de los privados de libertad. ¿Solo para quién es posible? Bueno, para alguien que tiene el poder político o un enorme poder económico que pueda mover y que lograr que un juez multicompetente de Manglar Alto a la medianoche resuelva un caso para el que constitucional y legalmente no tenía ni jurisdicción ni competencia. Joana Ramos, 24 horas. Bueno, y nosotros seguimos aquí en los exteriores de la urbanización, donde el juez Diego Moscoso dispuso que el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, permanezca, al menos de lo que hemos podido confirmar con algunos de los habitantes de esta urbanización, no se encontraría resguardo policial, o al menos no existe resguardo policial evidente en los exteriores de la vivienda donde el juez Moscoso dispuso permanezca el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Son exactamente la 1:08 p.m. Esta es la información a esta hora, Marigracia. Sigues tú con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias por la información. Seguiremos pendientes. Y los titulares del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia reconocen la actitud irregular del juez Diego Moscoso, quien otorgó el habeas corpus a Jorge Glass, pero afirman que no tienen herramientas jurídicas o administrativas para impedirlo inmediatamente. 9 de los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia consideraron en su momento que Jorge Glass cometió los delitos que le imputó la Fiscalía. Y un juez de primer nivel, argumentando defender un derecho constitucional, echó al traste 2 condenas y puso a Glass libre. Nosotros, como Consejo de la Judicatura, a lo largo de nuestro periodo, hemos venido advirtiendo un abuso de las medidas de garantías jurisdiccionales. Un abuso en la acción de protección, un abuso en este caso del habeas corpus, porque el sistema prevé desafortunadamente que cualquier juez de primer nivel puede conocer una garantía jurisdiccional. Pero cree que el juez de Manglar Alto, Diego Moscoso, actuó al menos de manera irregular. Aunque para actuar y suspenderlo ahora debe esperar todo un procedimiento con el fallo de un juez superior de por medio, dice. Para decidir una suspensión se necesita un informe motivado y elementos que nos establezcan que existe se ha cometido una infracción gravísima. Que se haga un mal uso, que se malinterprete o que se aproveche, eso está fuera del control. Este es un tema de ética jurídica. Aquí hay un punto fundamental. Si no tenemos una ética en el ejercicio, en la juridicidad, entonces cualquier cosa puede pasar y eso es lo que está ocurriendo. El presidente de la Corte Nacional de Justicia parte del respeto a la independencia de los jueces. Admite la posibilidad de un fallo irregular, pero sostiene que debe ser la instancia superior la que resuelva. Si es que existe alguna irregularidad, debe analizarse, debe investigarse. Incluso el SNAI, si considera que hay irregularidad, debe denunciar al juez, de modo tal que se investigue en derecho, en objetividad y se pueda dar una respuesta al país. Los presidentes del órgano administrativo y de la función judicial reconocen posibles errores, pero admiten que no tienen herramientas jurídicas o administrativas que les permita actuar de inmediato e impedir un posible delito al dejar en libertad con habeas corpus a un reo que cumple 2 sentencias. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Acciones de protección a la medida tramitadas en tiempo récord, resueltas por jueces multicompetentes de cualquier cantón del país. Los ejemplos sobran para concluir que en Ecuador se abusa de los mecanismos constitucionales de protección de derechos, según lo dicen especialistas. La Constitución de 2008, considerada por varios jurisconsultos como extremadamente garantista, creó una serie de acciones jurisdiccionales para la protección de los derechos humanos, entre ellas la acción de protección, las medidas cautelares autónomas, y mantuvo otras como el habeas data y el habeas corpus.
Acciones que pueden ser conocidas y resueltas por cualquier juez en el territorio nacional. Acciones que deberían proteger a los ciudadanos ante posibles violaciones a los derechos humanos. Pero en Ecuador, estas han sido utilizadas de forma antojadiza, creen dos constitucionalistas. Recordemos que en el caso Yunda se utilizó la acción de protección y las medidas cautelares para aferrarse en el cargo. Yori, ella también utilizó la justicia constitucional para aferrarse al cargo. Y aunque al conceder cualquiera de estas medidas se obvien procedimientos, los jueces, por decisión de la Corte Constitucional, no pueden ser enjuiciados por prevaricato. Una sentencia primera del año 2011 de la Corte Constitucional presidida por Patricio Pazmiño, luego otra de la Corte Constitucional de 2018 en la que estaba presidida por Alfredo Ruiz y finalmente una ratificación de la actual Corte Constitucional. Se ratificó que efectivamente en materia de justicia constitucional el juez no prevarica. Entonces esto tiene como resultado que la Fiscalía General del Estado, insisto, no les puede procesar penalmente a estos jueces por delito de prevaricato. Y en lo administrativo también están relativamente blindados, ya que también por decisión de la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura solo puede sancionar por error inexcusable o dolo, por ejemplo, cuando un juez superior considere que así ha ocurrido. Entonces, como ellos saben que administrativa y penalmente no van a tener mayor consecuencia, el resultado es de esta clase de decisiones que contravienen norma expresa, disposición constitucional expresa e incluso estos muy generosos y laxos precedentes de la Corte Constitucional. Entonces consideran necesario que se realicen reformas. Si no ocurre por iniciativa de la Corte Constitucional o de la Asamblea, aseguran que el camino es que todo esto se ajuste tras una consulta popular. Y de esa forma evitar las distorsiones, el muñequeo y muchas veces el uso arbitrario de las garantías jurisdiccionales para satisfacer intereses de carácter económico, partidista y político. Pero mientras tanto seguirá ocurriendo. Acciones jurisdiccionales a la medida, resueltas por cualquier juez, que aún obrando en contra del debido proceso, se mantiene blindado en un Ecuador garantista. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El juez Diego Moscoso de la Unidad Judicial de Manglar Alto es tendencia en el país tras resolver la libertad de Jorge Glass a través de un polémico fallo. Pero no es la primera vez que Moscoso decide algo a favor de Glass. Antes de ser juez fue subsecretario de Rehabilitación Social. Conocido el fallo que dejaría fuera de prisión al ex vicepresidente Jorge Glass. Esta es la primera imagen del juez Diego Moscoso Cedeño que circuló en redes sociales. Es el juez de Manglar Alto en la provincia de Santa Elena, lejos del lugar de prisión de Glass, lejos del que fuera el domicilio habitual de Glass antes de ir a la cárcel. Hoy está en los ojos de la prensa. Diego Moscoso Cedeño registra cargos en el sector público desde el 2017 como asesor del Ministerio de Justicia, aún en el gobierno de Rafael Correa. No obstante, tras su ascenso a subsecretario de Rehabilitación Social, Moscoso sonó en el caso Odebrecht. Sí, casualmente en un tema relacionado a Jorge Glass. Y es que Glass se había negado a usar el traje naranja que identifica a los privados de la libertad, a todos. Como funcionario de Rehabilitación Social, Diego Moscoso aceptó que el procesado y su tío Ricardo Rivera vistan como cualquier civil, aduciendo que no estaba prohibido hacerlo. Revisados algunos documentos, el polémico juez de Manglar Alto registra en el sistema judicial un proceso por tenencia de armas en 2014 y 2 recientes por alimentos. Moscoso, hasta ahora desapercibido en la mayoría de sus acciones, en 2020 llegó hasta la provincia de Santa Elena, a la unidad multicompetente de Manglar Alto. En lo más reciente, marzo de este año, se había pedido la suspensión de sus funciones, pero se evidencia que Moscoso ya tenía algo de poder. Pues no operó la suspensión, nadie lo toca. Días después falla a favor de Glass. Hoy el pedido de suspensión se retiró y su decisión, contra todo precepto legal, ha sido aceptada. Fausto Yepes, 24 horas. En la Asamblea Nacional denuncian un claro pacto entre el gobierno y el correísmo. Dicen que habrá que ver de aquí en adelante la nueva mayoría que se conforma. Belén Marizal está en el Legislativo y recogió algunas impresiones. Hola Belén, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Aquí en el Legislativo, ya Pachacutic, la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano han reaccionado y sostienen que la salida de Jorge Glass de la cárcel de Cotopaxi se trata de un pacto entre el gobierno y el correísmo. Y dicen que este pacto no es nuevo y que ya se evidenció cuando el bloque de UNES se abstuvo de votar por la ley tributaria para que así esta ingrese por el Ministerio de la Ley. Nosotros les hemos preparado un resumen de las reacciones aquí en el Palacio Legislativo. Veamos. Las reacciones en la Asamblea Nacional no se hicieron esperar. Dicen que lo ocurrido con Jorge Glass es una clara demostración del pacto existente desde hace meses entre el gobierno y el correísmo. En la Asamblea la tenemos absolutamente claro que esto es un acuerdo que desgraciadamente vemos con mucha preocupación que el gobierno ha caído en las redes realmente de la presión y el chantaje. Haber negado el voto para resolver el archivo de la ley tributaria no es ningún error. Se están pagando los favores entre ellos. Esteban Torres, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, sostiene que el acta de la audiencia de habeas corpus es la pieza que permite entender el pacto. Si a alguien le quedaban dudas de que el gobierno está atrás de esta decisión, que no se equivoque. El SNAI no hace absolutamente nada en esa audiencia de habeas corpus, se allana a todo. Desde el oficialismo niegan que existe un acuerdo y más bien creen que hay intereses de otros partidos por generar caos. Quienes denuncian hoy este pacto son quienes han salido siempre con el correísmo en las diferentes fotografías, quienes han estado trabajando todo el tiempo junto a ellos. Desde mi despacho, ya lo hemos hecho el día de ayer, vamos a solicitar esta información para saber cuáles son los argumentos por el cual el juez toma esta decisión, una decisión en la cual él tenía que excusarse. Mientras tanto, en la interna de la Asamblea aún hay temas por resolver. Las denuncias presentadas en contra de los 7 miembros del CAL se podrían conocer esta tarde en la reanudación de la sesión convocada por el presidente encargado Virgilio Saquicela. ¿Qué pasa hoy en la tarde, ¿no? Que está convocado el CAL y cómo eso determina también el desarrollo de las sesiones de esta semana. Utilicen el CAL, que ya tienen su mayoría, decidan lo que tienen que decidir. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. A las 5 de la tarde entonces habrá que estar pendientes de cómo se produce esta sesión en del CAL. Recordemos que hay una denuncia en contra de los 7 miembros de este organismo, por lo que todos deberían abstenerse y estas denuncias pasar a conocimiento del Pleno previo a la conformación de esta comisión evaluadora con fines de destitución. Pero además es importante mencionar que el pasado viernes la presidenta Guadalupe Llori presentó una denuncia en contra de los 5 miembros del CAL que participaron en la sesión en la que fue apelada su presidencia por usurpación de funciones. Hay que estar pendientes de cómo se desarrolla esta sesión. Nosotros vamos a continuar aquí en el Legislativo para llevarles en nuestras próximas emisiones más información. Regresamos con ustedes de estudios que tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Belén. Muchísimas gracias. Y el Pleno de la Corte Constitucional conocerá el veto del presidente Guillermo Lasso a la ley de aborto por violación enviada por la Asamblea Nacional. El Pleno podría pronunciarse, aunque algunos constitucionalistas sostienen que deberían inhibirse de conocer el pedido del Legislativo, pues es improcedente. Continuamos con más noticias. El ministro de Defensa confirmó que hubo complicidad por parte de varios militares para ayudar a Don Nasa. Paul Coello está en el Ministerio de Defensa y nos cuenta más. Buenas tardes, Paul, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. María Gracia, Liz, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, esta mañana el ministro de Defensa, Luis Hernández, confirmó que en efecto hubo complicidad por parte de algunos uniformados militares para ayudar a alias Don Nasa a salir y a ingresar de este recinto. El ministro confirmó que ya tienen nombres, que ya están identificados y que iniciarán con los procesos sancionatorios correspondientes. Por otra parte, las autoridades de este ministerio el día de ayer informaron que no ha sido una, sino 3 veces las que ha ingresado alias Don Nasa al Ministerio de Defensa. ¿Con qué objetivo? Tenemos un reportaje respecto a este tema. Veamos. Las dudas sobre la participación de militares en negocios relacionados a la captación de dinero aún no son resueltas del todo por parte de las autoridades. De lo poco que han dado a conocer públicamente es que alias Don Nasa no solo estuvo una vez en el Ministerio de Defensa, sino en 3 ocasiones. La primera fue el 15 de marzo y la segunda el 4 de abril.
En estas dos ocasiones cumplieron con todos los procedimientos de seguridad. Que hubo complicidad a favor de Nazareno para que ingrese y asimismo escape del Ministerio de Defensa y que en efecto al parecer hay varios uniformados de las Fuerzas Armadas que están inmiscuidos en estos negocios piramidales. Hay complicidad de elementos dentro del ministerio que ya están identificados, van a ser procesados y van a ser sancionados. Hernández sostiene que las investigaciones a la interna del Ministerio de Defensa continúan y que el siguiente paso es determinar con quién se reunía Nazareno dentro de la institución. Estaban utilizando el patio del recinto militar más grande del país o más importante del país para hacer actividades ilícitas. Sí, indudablemente que ahí existe una falta identificada ya de los que estaban de guardia. Inclusive hay un sargento que en la segunda camioneta donde estaba el señor Nazareno no le dejan entrar. Entonces él aprovecha y se entra por la parte de atrás del parqueadero. Y ahí entra un clase con uniforme y le dice al guardia, déjale entrar porque es un proveedor. Entonces eso se ve que hay una cadena de complicidad. Lo cierto es que por los hechos ocurridos el pasado jueves, varios uniformados militares serán sancionados por complicidad u omisiones. Así lo determinó un informe realizado por el comandante del batallón ministerial. Tanto en las faltas leves, graves como atentatorias, las sanciones van desde días de arresto de rigor o hasta la separación inmediata de la institución de estos malos elementos. Por este hecho, solo hay 5 ciudadanos detenidos que son parte de la banda liderada por alias Don Nasa, quien ya con una orden judicial de detención continúa prófugo de la justicia. Mientras tanto, el proceso de sanción contra los militares continuará hasta determinar quiénes están detrás de estos negocios ilícitos. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Así es, sobre este caso son 5 personas las que están detenidas que pertenecen a la organización denominada Big Money, liderada por alias Don Nasa, que está prófugo de la justicia. Con esta información regreso a estudios. Compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por ese informe. El presidente de la República visitó uno de los barrios más afectados por el sismo del pasado 26 de marzo en Esmeraldas. Como estaba previsto, el presidente de la República llegó a las 10 de la mañana al barrio 12 de octubre, uno de los más afectados por el movimiento sísmico. Allí anunció el inicio de la entrega de bonos a los damnificados. Luego de haber elaborado el censo de más de 600 familias que recibirán el bono y más de 300 familias que recibirán también el bono de reconstrucción de vivienda. No nos hemos olvidado de ustedes. Luego de este recorrido y ya en las instalaciones del ECU 911, el presidente escuchó los informes de los diferentes ministerios. El resultado hasta el momento, y con corte del día de hoy, es de 1.242 familias damnificadas y 1.420 familias afectadas. Entregado 510 kits de alimentos y vestimentas, pero el compromiso habíamos quedado en que lleguemos a los 1.000, lo cual ya está copiándose en la ciudad capital. En este lugar también fue testigo de la firma del convenio para la construcción de las viviendas, esto gracias al apoyo del gobierno de China. Para suscribir el convenio de donación del gobierno de China por cerca de $60 millones para la construcción de 2.932 viviendas en Esmeraldas y en Manaví. Las personas damnificadas esperan que lo ofrecido se siga cumpliendo. Hay casas que han sido declaradas inhabitables que aún están en uso. En otro sismo se me puede ir la luz encima. A mí me mandaron al albergue, pero yo no quise ir porque no tengo dónde meter mis cosas. Entonces me quedé aquí con el resguardo de Dios. Así desde el día de hoy los damnificados pueden empezar a cobrar el bono de contingencia. Según el ministro de Vivienda, se van a invertir más de $11 millones en la edificación de casas en esta provincia. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. El bloqueo constante que encuentra el Ejecutivo en la Asamblea Nacional promueve que busque un mecanismo de participación ciudadana como es la consulta popular. Sin embargo, ¿será que le alcanza el capital político y el apoyo de los electores casi un año de su gobierno?
haré todo lo necesario. Al inicio de su mandato, la aprobación y credibilidad del presidente Lasso superaba el 70% según varias encuestadoras. Estas mismas empresas le otorgan a la fecha entre el 26 y el 35%. Con esto, Lasso acudirá a las urnas con una suerte de referéndum, es decir, una consulta popular que además medirá su aceptación. Según el director de Clean Research, la principal preocupación de los ciudadanos son la seguridad y la situación económica. Cuando hablamos de la persona entrevistada, del individuo, ¿cuál es el principal problema que tiene? 8 de cada 10 menciones tienen que ver con la situación económica, el desempleo, el alto costo de la vida. Así, el pueblo requiere que se consulte algo que pueda mejorar su situación y calidad de vida. Sin embargo, aquello que buscan resolver los políticos es la política, y no necesariamente esto resuelve los problemas de los ciudadanos. Mientras están ellos peleando, haciendo una crisis política, el ecuatoriano se sigue muriendo de hambre. Aunque todavía no se conoce el contenido de una posible consulta, se esperaría que esta permita que el gobierno obtenga lo que la legislatura le negó y que incluya aspectos relacionados con leyes que no pasaron, como el fomento a la inversión, quizá temas laborales para no arriesgarse a enviar una ley, o preguntas sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros consultamos a los ecuatorianos y encontramos que apenas el 51% considera que el gobierno debería hacer una consulta popular. ¿Qué nos quiere decir con eso el pueblo? Que la consulta popular va a depender de las preguntas que haga el presidente. También el ministro del Interior planteó incluir el destino de los cabecillas del crimen organizado. Sin embargo, desde la sociedad civil también plantean temas que consideran importantes en una posible consulta popular. Cambiar la forma de designación de las autoridades de control. Nosotros estamos planteando 3 preguntas sobre justicia. Además, dice que deberían agregar preguntas que reformen el proceso electoral. Hay que enmendar la Constitución para que efectivamente haya solo partidos políticos a nivel nacional. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Estamos de regreso con más información. Un nuevo cargamento de drogas se decomisó esta madrugada en el puerto de Guayaquil, que se suma a las más de 30 toneladas incautadas durante el 2022. Alcaloide que aún permanece en las bodegas de la policía. Vanessa Robles nos tiene más detalles. Hola, Vanessa. Así es, amigos, buenas tardes. Un nuevo cargamento de droga fue decomisado esta madrugada en Guayaquil, que se suman a las otras 7 toneladas de droga que se incautó este fin de semana también en el puerto principal. En total son más de 30 toneladas que solo en este 2022 se han decomisado en la zona 8, es decir, Guayaquil, Durán y San Borondón, que a decir de la policía ya no tienen espacio para almacenar todos estos estupefacientes incautados. Tenemos un reportaje para contarles qué pasa con esta droga almacenada que aún no es destruida. Aquí lo advertimos y volvió a suceder. La policía, una vez más, fue blanco de grupos narcodelictivos que se llevaron cerca de 3 toneladas de droga de sus propias bodegas en Tena. Y aunque sí, se logró recuperar el alcaloide y detener a 6 personas, el problema sigue latente y el ministro del Interior lo reconoce. Yo el primer día de mi posesión pedí un informe respecto de esto, no se ha realizado este proceso. La policía ya ha dicho que no tiene más espacio para seguir guardando la droga decomisada. Solo durante el 2022, los uniformados han incautado más de 66 toneladas a nivel nacional, de las cuales 30 fueron decomisadas en la zona 8, es decir, Guayaquil, Durán y San Borondón. Droga que, según el ex subsecretario de Control de Sustancias, la orden de destrucción la debe dar un juez. Los que disponen o ordenan destruir la droga es la instancia judicial. Nosotros somos meros cumplidores de esas instancias judiciales. Pero a esto se suma otro aspecto que lo volvería más complicado: los limitados hornos especializados para la destrucción del alcaloide. Tenemos que estar pendientes también de la capacidad de los hornos. Ustedes saben, no hay sino dos en el país y luego tenemos que adoptar las medidas necesarias para que el transporte, la logística, la caravana, todo llegue con éxito. El artículo 474 del COIP numeral 3 precisa que dentro de los 15 días siguientes al inicio de la instrucción,
la o el juzgador dispondrá que se proceda a la destrucción de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, aprehendidas y que se encuentran en depósito. No obstante, a la fecha son más de 100 toneladas de droga incautadas desde el año pasado, que continúan almacenadas y que podrían tener el mismo desenlace de lo ocurrido en Tena. Que se proceda con la destrucción del alcaloide y sobre todo que se dé celeridad a este proceso. Son parte de los pedidos desde el Ministerio del Interior. Como se conoce, son más de 100 toneladas de droga las que están incautadas desde el año anterior y aún no se destruyen. Sin mencionar que solo en lo que va del 2022 ya suman 66 toneladas las decomisadas a nivel país. Esa es la información a esta hora de la tarde. Ustedes siguen con más en Estudios. Muchísimas gracias, Vanessa. Muy buenas tardes. Y se registra una ola de calor en Guayaquil durante las últimas semanas. La temperatura ha aumentado. Nos enlazamos con Luisa María Heredia, quien nos amplía esta información. Luisa, muy buenas tardes. Te escuchamos. Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En 33 grados centígrados se encuentra a esta hora la temperatura en Guayaquil. La sensación térmica es aún mayor, lo que genera malestar en los ciudadanos. Esta ola de calor responde a una reducción en la humedad atmosférica. Según los expertos, la temperatura se mantendrá así durante toda la semana. Veamos la siguiente nota. Quienes obligadamente caminan por las calles de Guayaquil hoy por hoy van así, con una botella de agua en las manos. Ahorita se vende bastante. En esta fuerte calor que hay. Es que últimamente Guayaquil registra temperaturas superiores a los 30 grados centígrados que aún bajo sombra provocan un golpe de calor en la ciudadanía. Al aire libre la sensación térmica es aún peor. Se ubica entre los 35 y 36 grados centígrados, de ahí que quienes se exponen sin protección sufren una especie de shock. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, esta nueva ola de calor en el puerto principal se debe a una variación en la humedad atmosférica. En general ha disminuido mucho el contenido de humedad en la atmósfera. Esto pues favorece para que tengamos mayor radiación solar y pues por ende se presentan estas temperaturas. Este incremento en la temperatura en la región litoral se debe a que hace semanas atrás teníamos también nosotros otro factor que era la temperatura del mar. Pues la temperatura del mar hace unas semanas estaba bastante caliente, bastante cálida y pues esto también favorecía que tengamos mayor contenido de humedad. Ahora al enfriarse esto pues disminuye, ¿no?, la humedad. Por ende no se forman nubes. De ahí que al menos durante toda esta semana lo que tendremos son mañanas soleadas. Recién en la tarde podría empezar a aumentar la nubosidad y en las noches de repente se presentarían lluvias leves. Serían menos recurrentes y menos distribuidas tal vez como semanas atrás. Lo que sí para la región litoral, provincias que se ubican más al norte y más al interior, más en estribación de cordillera, pues ahí se seguirían presentando un poco más frecuentes. Aunque su intensidad en general, hablando de toda la región, sería pues menor. Estas condiciones muy secas y con altas temperaturas, cabe mencionar, puede conllevar a que índices de radiación también alcancen categorías altas, por lo que hay que protegerse. Utilizar gorra, gafas, paraguas, no solo para cubrirse de las lluvias, sino también de los rayos del sol en estos días y reducir lo más posible el tiempo de exposición son las sugerencias, además de la hidratación. Es todo lo que puedo comentarles a esta hora. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias.